El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Muy buenas noches. Para hoy estaba previsto el inicio de la 8ª ronda de conversaciones en La Habana, pero sorpresivamente en un comunicado conjunto, Gobierno y FARC el sábado pasado anunciaron que aplazarían las reuniones hasta la 3ª semana de abril. La pregunta que se hace todo el mundo es si eso obedece a una crisis. Gobierno y FARC dicen que no, que eso fue acordado desde agosto pasado, que van a dedicar estos días a ajustar algunos puntos pendientes del primer punto de la agenda, que es el de desarrollo rural integral, y que la idea es avanzar en forma expedita y lo más pronto posible, ya que han llegado a acuerdos sustanciales, dicen las partes. En todo caso, crisis o no, y al margen de esto, nuestro interés en el programa de hoy es analizar el proceso a la luz de lo que han sido los procesos o los intentos de procesos de paz en el pasado. Y para ayudarnos a ver esto en un contexto histórico, para ver qué hemos aprendido o qué no hemos aprendido, cuáles han sido los factores comunes, las diferencias, los tropiezos, las dificultades, hemos invitado hoy a la antropóloga Vera Grave, que fue la única mujer comandante del M-19 y quien después de la desmovilización del grupo fue senadora de la República. También ha sido diplomática, candidata a la vicepresidencia como fórmula de Lucho Garzón en 2002 y actualmente es directora del Observatorio de Paz. Tenemos también con nosotros al general Manuel Antonio Bonet, general, excomandante del Ejército durante el gobierno de Ernesto Samper, exgobernador del Magdalena, ex embajador en Grecia, estudioso de la historia y de cuestiones estratégicas y actualmente profesor de la Universidad del Rosario. Tenemos también al historiador Jorge Orlando Mero, uno de los más prestigiosos historiadores colombianos, autor de numerosos ensayos y obras especializadas, exdirector de la Biblioteca Luis Ángel Arango y profesor y columnista de El Tiempo. Y como siempre, el escritor y periodista Antonio Caballero, que comparte la dirección y la conducción del debate. Así que vamos al grano y para empezar quisiera conocer de parte de cada uno de ustedes cómo ven y cómo analizan las conversaciones en La Habana. Quiero empezar por Antonio, que creo que de todos es el más escéptico por naturaleza, para que nos diga cómo ve ese proceso y si le ve futuro. Pues a pesar de todo el escepticismo soy bastante creyente en el proceso de La Habana, pero el proceso de La Habana lo que pasa es que allá hay dos mesas realmente, digamos una mesa privada que es en la que ellos, los representantes del gobierno y los representantes de las FARC discuten de sus cosas, y una mesa pública, que son las declaraciones semanales que hacen unos y otros. Pero la mesa pública es en realidad casi unilateral, porque Humberto de la Calle, en nombre del gobierno, se limita a unas breves consideraciones, y en cambio, por el lado de las FARC, uno u otro de los enviados allá, Iván Márquez o Antic, leen largos discursos que han ido viniendo moderándose desde el primer discurso de Oslo de Iván Márquez, que era un discurso prácticamente en contra del proceso. Pero es que esa segunda mesa, me parece a mí que es una mesa para la galería, me parece importante que exista, pero no me parece que allá se discutan los verdaderos puntos de la agenda. Sí. Doctor Melo. Bueno, yo también soy relativamente escéptico, pero en este momento creo que hay mejores condiciones que en otros momentos. Creo que es el momento en que más cerca hemos estado de una verdadera solución con las FARC,
Y yo creo que en realidad para ellos es una situación ya muy difícil, porque es que la generación, en cierta manera, histórica, política de las FARC, tiene que estarse dando cuenta de que esta es su última oportunidad. Ellos han estado en negociaciones durante 30 años, negociaron a los 30 años de edad, a los 40, a los 50, a los 60, no pueden esperar una próxima negociación a los 70 o 75. Y un poco yo creo que ellos tienen problemas internos, y es que las nuevas generaciones de mandos bajos de las FARC no van a continuar una perspectiva política compleja como la que todavía, de todas maneras, yo creo que tienen los viejos mandos históricos. Tienen mayor formación que los mandos actuales, medios, digamos. Yo sí creo, sin duda alguna, y creo que para ellos la sensación debe ser como en la vieja frase de López: pasajeros de la paz, sirva seguir a bordo, último aviso. Ya no hay más posibilidades. Vera, ¿cómo ve el proceso? Usted que ha sido protagonista del más exitoso. Pues yo creo que el hecho de haberse sentado ya a la mesa es un gran logro, y la manera como se ha planteado el proceso, en el sentido de que yo creo que ninguna de las partes llegó a esa mesa sin haber tenido una decisión previa, pues no sabemos hasta dónde. Yo creo que es bien importante ese hecho. Creo que sí hay una oportunidad histórica, y yo creo que llega un momento que cualquiera en la vida tiene que plantearse, bueno, ¿yo qué hice? ¿Yo qué le aporté a este país? ¿De mi lucha qué pasó? Y creo que hay como un momento de esa índole. El tema de ese proceso es que hay como, uno siempre está como pensando la bola de cristal, que hay detrás de, ¿cierto? Que creo que eso es interesante, pero también es muy difícil. Entonces tenemos unos comunicados públicos, pero a veces muy poca acción conjunta. Yo creo que lo que uno esperaría es como más unas manifestaciones compartidas, ¿no? O sea, hay como de lado y lado. Bueno, tenemos esta manifestación compartida posponiendo las conversaciones. Para hacerlas más rápida, claro, para acelerar para el eso proceso. es la paradoja. Claro. Y lo otro es lo que yo creo que los temas son trascendentales, son importantes, pero uno se pregunta cuál es la decisión de fondo, que eso es como la gran pregunta que siempre está, ¿no? ¿Qué es lo que se espera ahí? General, ¿usted cómo ve la situación? Yo estoy de acuerdo con lo expuesto de las dos mesas. Sé que la mesa de la galería, etcétera, pero es que hay una cosa que a mí me inquieta más, y es que en esta cantidad de foros, de seminarios que se hacen en las universidades con personas expertas en paz, en procesos de paz, que han estado en procesos de paz, que han sido presidentes de la República, han presidido procesos de paz, han sido negociadores, siempre oigo un lenguaje que no se acomoda a lo que yo pienso. Yo oigo hablar del posconflicto, oigo hablar de la posvictoria. El otro día de la semana pasada en el Rosario hubo uno muy grande, muy importante, y se hablaba de que tenemos que pensar en otro país a partir del año entrante, que tenemos ya que no vamos a estar acostumbrados a manejar un país en paz, etcétera, etcétera. Eso se contrapone a lo que yo pienso del conflicto por mi recorrido por el país, y es qué porcentaje del conflicto colombiano se arreglaría si la FARC firman la paz. Yo le hago esta pregunta a mis alumnos en clase. Yo les pongo un óvalo ahí en el tablero. ¿Y qué les responden? Y les digo, pasen al tablero y me dicen, si hoy desaparecen la FARC, como desapareció en 2019 y pasaron a la política y a la vida legal, ¿sí? Dejaron de ser un problema. Sí. No pasan los alumnos míos entre el 25 y el 30%. No pasan los alumnos. Son alumnos que vienen del país y que han sido víctimas, sus papás, sus tíos, sus mamás, ellos mismos. Pero tratemos de responder esa pregunta aquí con los de la mesa. Esa es mi pregunta. Doctor Melo, ¿qué le respondería usted al general Bonet cuando pregunta? Perdón, y la redondeo. A ver. ¿Cuál es la cantidad del conflicto colombiano que nosotros vamos a arreglar en el evento en que se produzca una firma del proceso de paz como lo esperamos todos los colombianos? ¿Qué va a pasar con la BACRIM? ¿Qué va a pasar con la trata de personas? ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? ¿Qué va a pasar con todos los tráficos que hay en Colombia? A ver. No, eso yo creo que no va a pasar, va a pasar muy poco. La solución del conflicto no pasa por la mesa de La Habana, desde todos esos aspectos del conflicto. Lo que ocurre en La Habana es simplemente, si se llega a un acuerdo con las FARC, es que se deslegitima ideológica y políticamente todo eso, y se cambia de país efectivamente en el sentido de que no existe una subversión política, sino simplemente
delincuencia común, criminalidad común. Efectivamente, eso no va a disminuir el tráfico de drogas porque lo acuerden en La Habana las dos partes que no lo manejan. Eso lo manejan las mafias, en parte las FARC, evidentemente, y fundamentalmente el país gran consumidor y gran prohibicionista, que son los Estados Unidos. Yo no creo que el país, Colombia, se despierte en paz, ni muchísimo menos. Se despierta en guerra, pero una guerra que deja de ser política. A ver. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Yo creo que a veces le ponemos demasiadas cargas a una negociación y queremos que nos cambie el país. La guerrilla y un poco la izquierda han puesto la carga terrible de que para poder hacer la paz tenemos que resolver los problemas sociales, de que no podremos tener paz si tenemos miseria, si tenemos desigualdad social, y en ese caso pues no llegará nunca. Pero por otro lado también le ponemos unas cargas en cuanto a la totalidad de la violencia. Yo creo que hay que diferenciar un poco el conflicto armado de todos los fenómenos de delito y de violencia que son paralelos, que se han alimentado, que han apoyado. Y yo creo que una negociación de paz y un fin del conflicto ideológicamente motivado, del conflicto armado, de la guerrilla, tiene ese efecto que señala Antonio muy fuerte, y es que cambia radicalmente el sentido de toda la acción reactiva que ha habido contra la guerrilla, que fue en gran parte de lo que deterioró y degeneró totalmente el conflicto en Colombia, que fue la acción de los paramilitares, que ahora se expresa en las BACTRIM, y ya empezaron a decir las post-BACTRIM, y las... y los neoparamilitares. Y que además tuvo un efecto nefasto en la política, que fue prácticamente la izquierda quedó estigmatizada porque aquí la oposición se convirtió solo en oposición armada. Y la derecha se volvió muy criminal, unos sectores de la derecha se volvió muy criminales, entonces esto cambió el país de una manera dramática, que yo sí creo que esa deslegitimización que produce un acuerdo de paz va a tener impacto, e incluso sobre el otro, ¿no? Obviamente la droga no va a cambiar, pero hay una disminución, va a haber una disminución probablemente de la delincuencia común normal, porque es que esos fluyen entre sí, se alimentan, etcétera, pero yo creo que en general tiene razón. Vera. La violencia va a seguir y el crimen va a seguir. Pero por lo menos va a haber que menos hombres armados. Yo creo que ya más acotado. Sí, cualquier proceso de paz es un proceso y no es una varita mágica. Eso esperar que eso resuelva todos los... En El Salvador se acabó el conflicto armado, como se quiera llamar eso, y salieron otras violencias. Pero aquí incluso... Entonces es un proceso, pero lo importante es que algo se mueva y empiecen a caminar las cosas. Aparecerán incluso, yo creo, problemas que ni siquiera se habían previsto. O sea, eso es lo difícil de un proceso, pero también es la posibilidad, que es mejor que esa escalada violenta. Entonces yo creo que, yo estoy de acuerdo, podemos atribuirle y esperar de un proceso que resuelva todos los problemas del país, ni siquiera la guerra. Perdón, pero por lo menos Vera, algo es que mi pregunta sale por lo que tú estás diciendo, la percepción que se le está dando al país. Se está sobrevaluando el valor del proceso. proceso. Está sobrevalorado. Digamos, yo soy optimista, apoyo desde el primer momento, inclusive en tu programa, en la emisora yo he apoyado desde el primer momento el proceso. He estado en otros procesos. Pero como diría el expresidente Turbán, hay que ponerle en sus justas proporciones. Pero aún uno puede, yo creo que ni siquiera es de incluso en su dimensión en la que tiene, debería generarse también un ambiente más positivo. Yo creo que le falta un ambiente incluso con el moderado optimismo, porque siento que... Es que hay una tercera mesa, digamos, que es la que ocurre en Colombia, medios, que son todos los foros de que habla el general y también todos los twitters de los expresidentes y todas las discusiones que se hacen en la prensa, en los foros, esto mismo que estamos haciendo aquí. Y me parece muy bien que eso exista simultáneamente con el resto, pero también los unos influyen sobre los otros. Yo quiero aprovechar la presencia del doctor Melo aquí para que nos haga, en lo más breve posible, usted que es profesor, como un esposo, digamos, nuestra historia reciente ha estado marcada por procesos de paz, unos exitosos, otros fracasados, y hemos estado inmersos en ese conflicto, salvo que en el periodo de los 8 años de Uribe dijeron que no había conflicto sino amenaza terrorista, pero ¿por qué nos hace como un barrido de cómo llegamos a y cómo ve a la luz de los anteriores? A pesar del tiempo, lo voy a comenzar con una anécdota. En 1879, el general Jorge Isaacs,
firmó la paz con el gobernador legítimo de Antioquia, el presidente legítimo del estado de Antioquia, y es la paz más generosa que se ha hecho en el país. El gobernador le dio amnistía a todos los soldados de Jorge Isaacs por los delitos que habían cometido, todo eso, y el general Jorge Isaacs, que se rendía y entregaba a sus soldados, le dio amnistía al gobierno del general Restrepo, no, amnistió al gobierno legítimo por todos los abusos que hubieran podido cometer sus soldados. O sea, se dieron 2 decretos paralelos de mutua amnistía. Bueno, Colombia tiene una tradición de negociación y de violencia, que siempre en cierta manera van juntas. Y tuvimos negociaciones en los 50s, pero el proceso en el que estamos viviendo comienza realmente, digamos, en el 81, con algunas movidas del presidente Turbay, pero realmente con Belisario Betancur, que es un primer proceso que tiene unos éxitos iniciales fuertes, pero que se desmorona rápidamente y deja ya unas marcas de las que han afectado los otros procesos, porque ese desmoronamiento, la falta de, creo yo, de una relación fluida y clara con el ejército por parte del presidente, todo eso llevó a que hubiera una desconfianza muy grande de estos procesos de negociación en ciertos sectores, y en los sectores de los narcos llevó a la aparición inicial del paramilitarismo. Del MAS y del paramilitarismo en el Magdalena Medio, todo eso, y eso afectó totalmente lo que pasó después. El proceso fracasa, tanto con las FARC como en el M-19, termina en una situación tan trágica como el Palacio de Justicia, y aunque las FARC nunca levantan el acuerdo teóricamente, están en guerra. Y eso vuelve a comenzar es con Pastrana, perdón, con Barco, en la época de el primer negociador Osa, y después del secuestro de Álvaro Gómez, comienza realmente un proceso en serio que obviamente Vera lo conoce mucho mejor, y que conduce realmente a una primera negociación fuerte que disminuye mucho el nivel el número de guerrilla. Pero, como lo decían algunos, en esa época no podemos hacerlo parcial porque va a haber más, no sabemos si fue eso conveniente o no, porque no sabemos si lo que pasó después en cuanto al crecimiento de las FARC, por ejemplo, quedaron en cierta manera con el campo solo y llenaron otra vez el campo. De todas maneras, la situación, yo creo que esa negociación se hizo bien. Me parece que tanto desde el punto de vista del gobierno como del M-19 hubo mucha claridad, y se logró el acuerdo con los otros grupos en el año 90 y 91, que terminó en el EPL, el PRT, y además que terminó con la Constitución, que es una cosa muy importante. Allá vamos después. Y eso, por eso esa negociación me parece que es bastante exitosa. Curiosamente me parece que los siguientes 10 años se dañaron por exceso de generosidad, por exceso por una cierta inconsciencia del gobierno de qué podía conceder y qué debía discutir. Yo desde el año 93 estaba muy incómodo con la negociación de Tlaxcala, en la medida en que parecía que era una negociación en la que las guerrillas iban a tener el derecho de discutir cuál era la política nacional, juntamente con el gobierno, iban a tener como la representación del país para discutir qué cambios había. Muchos podían no estar de acuerdo con ellos, pero el problema era que ellos no tenían esa representación. Que no se hiciera la revolución por contrato, como decía el expresidente. Sí. Y eso yo creo que eso jugó en la época de Samper, que Samper no pudo negociar, y volvió a jugar en ese gran intento de negociación, en mi opinión, muy ingenuo y muy caótico y muy caguanesco del 99 al 2002, que yo creo que desacreditó fuertemente el proceso de negociación. ¿Y eso está contaminando este proceso? Todavía en enero del 2002, todavía el país en las encuestas favorecía, era tal la gana de paz que seguía favoreciendo las negociaciones del Caguán y se oponían a que cerraran eso. Y 2 meses después votaron radicalmente el país, en su gran mayoría, contra los procesos de paz, y más o menos esa opinión apoyó toda la actitud de Uribe y sigue apoyando en buena parte la posición de Uribe de gran hostilidad con el proceso de paz actual. Bueno, entonces, esa es una historia... Listo, rápida, pero esa es. Cortemos aquí este primer segmento y iniciamos el segundo con Vera como protagonista de ese proceso de paz exitoso que fue con el M-19, para que nos cuente cuáles fueron, cómo llegaron allá, cuáles fueron las dificultades, cuáles los tropiezos. Ya volvemos con Las Claves. Este 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y de la Solidaridad con las víctimas de la violencia, movilicémonos por la paz, la democracia
y la defensa de lo público. Les invito a todos y a todas a la Plaza de Bolívar. Para que no se te olvide. ¡Sí, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Con rebajas en Transmilenio. Bogotá avanza. Antes, 1.750 pesos tarifa única. Ahora, 1.700 pesos hora pico y 1.400 pesos hora valle. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Se abren las puertas del campeón, surge su meta, su fe, su receta, su respuesta es dar, no parar, nunca para atrás. El camino es largo, hoy qué paso vas a dar. Soy amigo, hijo, hermano, por ello soy lo que soy. Fueron esos momentos de mano firme, tesoro y amor los que me convirtieron en un real campeón. Soy Oscar Figueroa, un campeón hecho en casa. En tu casa hay un campeón en potencia. Cuídalo, apóyalo, protégelo. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra los derechos humanos. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Siga con nosotros en Las Claves. Bueno, Vera tiene la palabra. El M-19 llega a la mesa de negociación con un fardo muy grande, que es el del Palacio de Justicia. ¿Cómo llegan? ¿Cómo negocian? Y una gran pregunta que es, ¿cómo cuando asesinan a Carlos Pizarro, que no logró ni 2 meses de vida civil, deciden no arriar las banderas de la paz, sino entregárselas a Navarro para que siga adelante? Es decir, ¿cómo no ceden a la tentación de seguir en la guerra? Pues yo creo que la tragedia del Palacio de Justicia fue de alguna manera como el punto de quiebre en la guerra del M-19 y llevó como a varias reflexiones, incluso de llegar un momento en el 88 a replantear contra quién se estaba peleando. Entonces se declaró paz a las Fuerzas Armadas, guerra a la oligarquía, vida a la nación, buscando como darle un sentido a la lucha, ¿cierto? Y creo que de las cosas más importantes fue el proceso de reflexión interno, no interno de todo el grupo, sino fue básicamente Pizarro. Pizarro ahí fue muy importante porque él, que había sido un guerrero, que había llevado la guerra como a sus límites, fue también que se dio cuenta que de alguna manera para el M siempre era muy importante ese binomio pueblo-armas. Ver, después del Palacio de Justicia, ver que el impacto de la guerra no era tal, que políticamente la gente no se estaba yendo, porque esa idea insurreccional de que todo el mundo se va para la guerra no era cierto, al contrario, se estaba activando un movimiento por la paz, la gente nos decía, los ideales de ustedes son muy buenos, pero no queremos más guerra. Entonces eso yo creo que se recogió y el punto y ahí el secuestro de Álvaro Gómez fue importante, pero también como la decisión, porque eso hubiera podido también llevar a otro desenlace trágico, ¿cierto? Es como el tomar, a ver, los negociadores del gobierno le decían incluso a Pizarro, con la primera negociación en el 89, cuando él dijo, miren, nosotros aquí no podemos volver a plantear, queremos el diálogo y queremos la paz, sino aquí esto tiene que tener de entrada otro desenlace posible. Y el plantearse la posibilidad de dejar las armas, eso fue algo muy importante, eso fue una herejía en este país, que nos decían traidores, que ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre? El mismo gobierno le parecía que eso era excesivo. Entonces yo creo que esa decisión de fondo es muy importante, es decir, que llega un momento, claro, las FARC son distintas, pero el tema de la guerra y de dejar la guerra y dejar la violencia es algo crucial, eso no es simplemente, eso no es,
no es una cosa procedimental, es de esencia. Esta mañana en... Espera un momentico, y yo creo que en el fondo era la decisión de paz, porque el tema no es solamente la negociación, sino la decisión que hay en el fondo. Dice en una columna esta mañana Pedro Medellín que lo más difícil en una mesa de negociación no son las diferencias entre las dos partes enfrentadas, sino que lo más difícil es resolver las contradicciones internas de cada parte. ¿Ustedes vivieron eso o una vez tomada la decisión Pizarro de que se iban así fuera como fuera por la dejación de armas y por la paz, no había vuelta atrás? Pues Pizarro por eso, por haber sido comandante y tener autoridad militar, que eso en la guerrilla cuenta, él tuvo toda la autoridad ética y la autoridad política también, y él cumplió un papel muy importante. Obviamente muchos teníamos dudas, ¿no? Que si eso sí, que si vale la pena, si... ¿Qué pasa? Pues toda esa idea que uno tiene, que dejar las armas, que implica, pero yo creo que... ¿Qué vamos a hacer? Exactamente, sí, la ¿qué pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa cuando...? Y hubo obviamente discusiones, pero yo creo que hay una cosa muy mágica y muy importante que fue el propio campamento de paz. Yo me acuerdo, yo tenía muchas dudas cuando yo llegué y vi el ambiente que eso estaba generando en el país, y en ese campamento uno dice, uy, la gente quiere esto. Y yo creo que eso tuvo un papel pedagógico muy importante. ¿Hubo sintonía con la opinión? Sí, hubo sintonía, y eso es lo que creo que este proceso electoral inicial de la constituyente. La tercera parte de las curules, no, y es un ambiente que nos, porque uno ahora ve foros, y yo no digo que no se importa, pero son los foros de los organizados, pero aquí se requiere es un ambiente del ciudadano, no solamente de los sabios y los expertos en paz, sino que esto tiene que tener un ambiente. Ahora, yo creo que era el ambiente que vivía el M-19 era diferente después de tantos años de guerra y desgaste y de barbarie en este país es muy distinto. O sea, había con todas las críticas había una simpatía. Entonces pero eso habría que generarlo también, claro, ¿no? Claro. General Bonet, usted vivió desde el ejército, le pitó el celular. En mala hora. Desactive eso y seguimos, general. No, sí, perdonen que el celular. Para mandar un mensaje de texto. Bueno, usted vivió desde el ejército este proceso. Un ejército herido en su amor propio por el robo de las armas del Cantor Norte, es decir, era un ejército que además se había retomado al Palacio de Justicia con todas las implicaciones que eso tiene, un debate que no se ha cerrado. Hubo intentos de sabotaje de ese proceso dentro del ejército, porque es indudable que el ejército saboteó los procesos que inició Betancur. Yo fui el comandante allá. Yo era el comandante en Cali de la Tercera Brigada. Los últimos combates del M-19 fueron contra mi unidad. Y yo vivía la situación con toda la intensidad del combate en Jambaló, ¿te acuerdas? Caldono, todo eso, ahí estaba yo. Pero como yo era el comandante, no podía andar con una bandera, aquí estoy yo, pues el comandante está ahí dirigiendo las operaciones. Y recuerdo que para fines de diciembre de ese año 88, nosotros sentíamos en la Tercera Brigada que teníamos la iniciativa. Ese es un factor psicológico muy fuerte dentro de un ejército, cuando llega a pensar que tiene la iniciativa. Es lo mismo que el boxeador, ¿verdad? Cuando dice, tengo la iniciativa, ya se vuelve imparable. Entonces estábamos en ese momento de la iniciativa, de que como que sí, como que estábamos adelante, cuando un día se me aparece un señor en mi oficina y me dice que había que parar las operaciones porque... porque habían llegado a el gobierno había dicho, le dije, ¿cómo? ¿Les cayó de patada? No se olvídese, a mí me cayó en el alma. El señor negociador era mi amigo y es mi gran amigo, se llama Rafael Parra, es mi gran amigo. Fue mi ministro. Yo le dije, Rafael, no, en este momento no. Bueno, Rafael es muy discreto, ustedes lo saben, se fue, no dijo nada y se me apareció a la semana siguiente con el ministro de la Defensa y con toda la pesada ya a decirme que oficialmente el gobierno iba a negociar. Nosotros sí decidimos, llegamos a los acuerdos, ellos establecieron el campamento de Santo Domingo, nosotros acordamos nuestros retenes, nuestras medidas de control y el proceso duró como año o 2 meses, como 14 meses y fue muy bien, pero hubo 2 detalles que a mí me llevaron a la conclusión de que ellos querían negociar. Porque es que ¿cuáles fueron? Lo primero es la confianza, ¿no? Yo me había entrevistado con algunos de los llamados apóstoles en Tacuelló, en los días finales de las operaciones. Yo fui a Tacuelló y allá en una estación del IDEMA
Nos metimos y en los catres nos sentamos, estaba el hijo de Almarales y otros, y yo les pregunté, un señor Perea, sí. Y les dije, ¿es verdad? ¿Usted habló con Pizarro? No, yo no hablé, nunca hablé con Pizarro. Yo hablé con Oti Patiño, con el hermano de Navarro Wolf, con Perea, con Rosenberg, esos eran los bayunos, ¿no? Y ellos me dijeron que sí, que la decisión política era ese que iban a negociar. Bueno, yo me regresé para Cali, ese era un domingo, y un día se nos perdió, estábamos en operaciones todavía, no había llegado la orden todavía de parar las operaciones, se nos perdió un camión cargado de víveres. En esa zona, en la zona se combate, la fricción es grande, ¿no? Y los del M-19 encontraron el camión y me lo devolvieron. Entonces yo dije, esto como que sí. Y después 2 soldados, indisciplinados, lo que fuera, se escaparon de nuestro puesto en Tacuello y se fueron para el campamento de... Entonces yo le mandé con Navarro Wolf el ultimátum de que o me devolvían tal. Entonces Navarro Wolf, Pizarro, me mandó el armamento, la munición, los uniformes de los soldados. Dígale al general que ahí le mando todo lo que a él le interesa, porque yo no soy policía para estar deteniendo a esos soldados. Y los soldados se fueron. Eso lo convenció de que esos sí dos iba... detalles me dieron a mí la impresión, no tanto la convicción, pero sí la impresión de que la cosa iba por buen camino. Entonces nosotros la dejamos seguir y seguir y seguir y seguir con una conversación permanente con Rafael Pardo y su equipo de negociador, Santa María, Gary y todos los demás, muchacho de Popayán, bueno, de Francisco. Y la cosa siguió hasta cuando ellos se desmovilizaron. La primera reunión fue en mi oficina, cuando ya estaban ya legalizados, y comenzamos a acordar el caso de Pizarro, que iba a ser su gran manifestación en Cali, ¿no? Eso iba a ser monstruoso allá. Y entonces yo tenía la responsabilidad de preparar eso. Creo que ya teníamos un nivel de confianza con los líderes de los negociadores de ellos. Ya teníamos una relación de confianza, de credibilidad. Y cuando estábamos en plena preparación de eso, un día me llamó Rosenberg, como a las 10 de la mañana, y me dijo, textualmente, acaban de darle al comandante. Yo no entendí lo que me estaba diciendo. Yo estaba en la Universidad Nacional con Eduardo Pizarro y me dijo, le dieron a... Así me dijo, acaban de darle al comandante. Yo no entendí le dieron la a Carlos, fue la expresión ahí. Entonces el comandante, y como allá era famoso por su sombrerito. Sí, el comandante Papito lo sí, llamaban. Su cosa. Entonces, bueno, ahí. Vera, cuando ustedes se enteran de la noticia del asesinato de Pizarro, ¿hay alguna duda en seguir adelante o en volvemos a las armas? Ahí hubo 2 hechos importantes. Uno, la declaración de Navarro, de decir vamos a enterrar a Carlos en paz, porque hubiera podido ser otra la actitud. Y lo otro, yo me acuerdo, yo estaba en Barranquilla preparando la llegada de Pizarro porque había una manifestación grandísima. Cuando llegamos nos reunimos, ahí el movimiento político es que se estaba organizando y sí había como mucha pregunta, bueno, si le dan a Pizarro, ¿cómo será aquí para adelante? Pero creo que de las cosas decisivas para nosotros fue el mismo entierro de Pizarro. O sea, esas exequias de la gente yéndose, todas esas filas de personas. Fue un plebiscito por la paz. Fue un plebiscito. Y la marcha que rodeó todas las exequias, y eso fue muy importante porque había voces que sí decían, ay, que el gobierno lo mató y tal, pero la actitud de la gente era a favor de la paz. Y yo creo que eso, nosotros dijimos, no, aquí no hay nada que hacer, pero la actitud de la gente fue muy importante. Como decir, esto vale la pena y la gente quiere esto, nosotros vamos a volver para el monte, ¿cómo? Sí, ya la decisión está tomada. Una pregunta práctica, ¿ustedes ya habían entregado las armas o no? Sí, claro. Las armas se entregaron el 9 de marzo y a Pizarro lo matan en abril. Volver a las armas sin tener armas, pues tenía una dificultad considerable. No, pues además, asilarse. No, pues es que yo creo que la votación y la decisión era de fondo. Digamos, es clave en la decisión el ambiente de la ciudadanía. Claro, si uno cree en eso. ¿Qué es lo que usted siente que le está faltando a este proceso? No, y además de no sentirse la vanguardia, ¿sí? Yo creo que es que lo importante, porque uno puede decir, no, yo tengo la razón histórica y tal, pero yo creo que en el M eso era muy importante, la voz de la gente, es decir, y entonces eso hay que saberlo escuchar, si a uno le importa eso. Yo, desde el lado de las operaciones, observo lo siguiente ahora. En ese momento,
Pizarro tenía mucha capacidad de comunicación pública. Él tenía unos símbolos. Él tenía unos símbolos, comenzando por el famoso sombrero y el título que le tenían. Él tenía sus símbolos y eso lo comunicaba con la población y con la juventud. Yo lo experimentaba como comandante que era, cuando iba a las universidades. Yo me daba cuenta que había una cierta tendencia. Simpatía, no hacia las armas, ni hacia la guerra, ni hacia nada, sino hacia el personaje. Si no hubiera sido por ese personaje, no hubiera sido igual. Entonces, ahora ellos tenían esa capacidad de comunicarle sus cosas a la población. La tenían. Y tenían buenas relaciones con la clase media, con la burguesía, porque pertenecían a esa clase social. En Cali, papá, el almirante, había sido de la curia, el que manejaba Cáritas. Era gente muy bien relacionada con la sociedad de Cali. Entonces, ahora la FARC son detestadas por la opinión nacional. Yo lo noto en mi clase, en la calle, en la plazoleta, en el mercado. Y eso no parecen estarlo oyendo. A ellos no los detestaban, tenían buenas comunicaciones y buena simbología. Esta gente no la tiene y la gente los percibe como traidores y como mentirosos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que está faltando? Y tenía ganas de decirlo. Dígalo. Y es que falta una propaganda de parte del gobierno. Sí. Yo leí esta mañana también la columna de Pedro Medellín que me aclaró muchas ideas y falta una propaganda en el buen sentido, no la propaganda que conocemos pedagogía, de las dictaduras, para explicar mejor qué es lo que se quiere. Hay un punto que lo dice Pedro Medellín esta mañana, es lo no negociable. La gente no sabe ¿qué es lo no negociable? A la gente se le ha metido la idea que estamos entregando al país. ¿O no estamos? Yo creo también que las propias FARC se han dado cuenta en La Habana de eso, de que son detestadas, como dice usted, y por eso mismo están moderando su discurso. Claro, pero lo que yo creo es que de parte del gobierno, Antonio, falta una propaganda, en el buen sentido de la propaganda, en vender una cantidad de símbolos, de ideas. Pero también a los medios. Yo digo también los medios de comunicación. Los medios solamente están viendo qué está pasando en La Habana. O sea, tenemos una responsabilidad como sociedad también. Pero, a ver, salgo en defensa de los medios en el sentido de que la generalización es fácil, pero hay programas y hay medios que están especialmente interesados en hacer este tipo de debates, en hacer este tipo de programas, pero no solo debates, precisamente por el aprendizaje de los errores de los procesos pasados. Pero yo digo, por ejemplo, en la época de Uribe no se podía hablar de paz, estaba proscrito. Cuando Santos empieza a hablar de paz, se puede volver a hablar de paz. Ya no se habla de los terroristas, ya se habla de los insurgentes. Eso ha sido todo un... Fíjense que este país sí cambia, la opinión pública, ustedes saben, cambia, no de fondo. Es volátil. Y eso no quita toda la antipatía. Pero yo sí creo que hay que generar un ambiente distinto, pero obviamente los que están sentados en la mesa tienen que ayudar. Y tiene que haber una clara decisión de generar un ambiente favorable, no para que la gente ame a las FARC o ame a todo el mundo, pero que por lo menos haya una actitud distinta. Sea pro negociación, pero también, y no pro guerra. Las FARC tendrían, es muy difícil decir qué tienen que hacer porque todo el mundo hace lo que cree que debe hacer. Sí. Hay una cosa que es muy importante en los procesos de paz, uno tiene que asumir su parte de responsabilidad. Uno no solamente puede la viga en el ojo ajeno. El tema de las víctimas. Hay unos temas que cuando uno ha sido parte de la guerra tiene que asumir responsabilidad, es decir, si yo soy parte de esta vaina, de este problema, y yo quiero aportar a la solución, no solamente demandar, que creo que todavía hay un tono muy arrogante. Doctor Melo, la firma de varias paces, empezando por la del M19, la del EPL, la del PRT, la del Quintín Lame, derivaron en la constituyente del 91, en la que, ya habíamos dicho, el M19 logró la tercera parte de las curules. Las FARC están planteando como final de este eventual proceso, como eventual final del proceso, una constituyente. El gobierno dice que no está de acuerdo, que se someterá más bien a referendo. ¿Usted cómo ve esto? Mira, yo creo que en el 90 coincidieron muchas cosas y coincidió también un afán nacional y un deseo que ya lo compartía el presidente, lo compartían sus asesores, compartía mucha gente de que había que modificar la Constitución porque el sistema político era demasiado restringido, tenía miles de defectos y la Constitución del 91 fue en cierta manera una respuesta en su espíritu bastante democrática
fue un poco un triunfo de los sectores marginales, de los partidos unidos con el M-19, hicieron una reforma que cambió bastante el país. ¿Qué hay que cambiar ahora? Yo creo que ya son pequeños ajustes. Creer que una reforma constitucional nos va ahí sí a cambiar el país, yo creo que muy remoto. Y por otra parte, no hay esa sensación en el país. Nadie está sintiendo que hay cosas que hay que arreglar, la justicia, hay cosas terribles que no funcionan, pero no se ve que sea eso. No hay un pacto claro que pueda surgir de una cuestión constituyente. Yo creo que el problema clave para el grupo histórico, digamos, político, es cómo entrar a hacer política. Y yo ahí trataría de encontrar fórmulas a veces totalmente heréticas. Por ejemplo, darles unos voceros sin voto, pero con voz permanente durante todo un periodo constituyente, para que sea un periodo constitucional de Congreso, y en las asambleas y en los consejos municipales donde tengan fuerza, para que aún sin votar puedan tener una presencia política durante 3 o 4 años y prepararse para una elección posible. Pero yo creo que esas son líneas concretas. Como empezar a calentar el brazo en la política. Y de explicar qué es lo que va a haber. Y es que no vamos a entregarle, no se va a hacer una negociación de la política nacional, ni tampoco la constituyente. Yo ahí estoy de acuerdo con el gobierno. No es una demanda nacional, no es una demanda. Además, sería inverosímil. Yo estoy seguro de que si se hace invitación de la constituyente, aún con el agradecimiento que pueda haber porque las FARC firmen la paz, no sacan el 5% de los votos. No, tampoco creo. Sí, que se repita lo que ocurrió en la constituyente del 91, donde el M-19, las listas del M-19 que incluían toda clase de oportunismos, por otra parte, pero sacaron un tercio de los votos. Eso no se puede repetir con las FARC, entre otras por lo que dice el general, que no son amadas, sino temidas y odiadas. Pero no creo tampoco que sea una constituyente la salida. La salida, evidentemente hay que hacer unos cambios, como dice Melo, pero el país no está pidiendo una reforma constitucional ni una constituyente. Lo que se necesita es simplemente que las FARC puedan entrar en paz a hacer política sin armas. Garantías. Y eso implica justamente que no se repita lo que sucedió con la Unión Patriótica, que fue un exterminio total. Bueno, sí, pero yo creo que en eso las condiciones también han cambiado. El exterminio de la Unión Patriótica se hizo en un contexto muy complejo que no se repite ahora. Yo creo que el agradecimiento por la firma de la paz, excepto por las venganzas individuales, locales, probablemente daría una condición de posibilidad mayor a un movimiento surgido de las FARC para hacer política legal. Yo creo que débil, pero tendría un hueco. Y yo por eso le daría ciertas favorabilidades, como eso, por ejemplo, de voceros no votantes, muy amplios, cosas de ese estilo. Bueno, me dicen que se nos acaba este fragmento. Concéntrense porque nos queda un minuto final para que cada uno haga su exposición final breve de todo lo que ha sido como conclusión de este programa. Ya volvemos con Las Claves. Papá, ¿vamos a ir a jugar? Sí. Tan creativos. Tubos y bombillas fluorescentes usadas deben ser separadas y entregadas. Entérese de los programas postconsumo en www.minambiente.gov.co. Papá, ¿lo eché acá? ¿Acumular para qué? Vamos a separar y a entregar. Siga con nosotros en Las Claves. Es indudable que el proceso de paz y todos los procesos últimamente, los últimos procesos han estado atravesados por el narcotráfico, pensando en Ralito, por ejemplo, y pensando ahora en el de las FARC. ¿En qué medida piensan ustedes que el narcotráfico se interpone en las negociaciones actuales de La Habana? General. Yo creo que el narcotráfico es una cuestión transversal de ese proceso, lo penetra en su totalidad. La manera de negociar de la FARC
su cantidad de recursos que tienen, la experiencia que tienen dentro del narcotráfico desde cuando lo denunció el embajador Tamps, en el año 83, demuestra que ellos tienen una gran cantidad de dineros guardados y invertidos y de muchas propiedades, y que eso va a ser importante en el momento de una posible desmovilización. Entonces, cuando nosotros hablamos, por eso la conclusión del grupo, ante mi primera inquietud de cuál es la cantidad de conflicto que se va a desmontar en estas negociaciones, que dicen que es que se va a deslegitimar, me parece que sería una victoria un poco pírrica para el Estado, para la sociedad colombiana, que la ganancia sea solo deslegitimar a la FARC. Entonces, si eso lleva junto con ella el narcotráfico, yo creo que ese sí va a ser un tema que van a tener que tratar en la mesa y decidir. Bueno, está en la mesa, sí, en la agenda. qué va a pasar en cuanto a los centros de cultivo, en cuanto a la producción, en cuanto al transporte y en cuanto al lavado de dinero que hay en Colombia. Vera. Y a la violencia que eso trae consigo. Sí. Uno de los puntos que quedó pendiente en la negociación del año 90 era crear una comisión para el estudio del tema del narcotráfico, desde esa época, y eso nunca se hizo. O sea, eso sigue siendo algo pendiente en la agenda, independiente de involucramientos. Y yo creo que sería una oportunidad muy importante, porque el tema del narcotráfico sí, es de las FARC, pero es estructural, es cultural, atraviesa eso. Sería una buena oportunidad hacer de eso una posibilidad de discutir esto de verdad a fondo, ¿cierto? De mirarlo a fondo, de verle todas las aristas y responsabilidades, pero también los impactos, y abordarlo de otra manera. O sea, ya lo otro son otros temas, pero yo creo que es un tema tan clave en este país, que atraviesa todo, que atraviesa no solamente a Colombia, que sería muy bueno hacer de eso una posibilidad. Doctor Melo. Bueno, yo creo que la droga responde a tales problemas de mercado mundial que lo que se haga acá no va a cambiar sustancialmente. No sé cuál será la proporción del negocio que las FARC se beneficia. Yo creo que debe haber estado disminuyendo, porque creo que en las redes internacionales ya no están muy presentes, que es donde está el 90% de la ganancia. De manera que es probable que en un momento de una negociación haya sectores de las FARC que simplemente que se reciclan, se convierten como muchos de los antiguos... Se vacrinizan. Se vacrinizan o se convierten en empresarios muy decentes y muy prósperos, perseguidos a veces por sus antiguos amigos, que están aliados, que dicen, ¿y este tipo por qué se quedó con la plata? Pero yo creo que ese es un problema que no tiene una solución en la mesa de negociación. Lo que tiene solución es, por supuesto, un compromiso muy claro de las FARC desactivar cultivos y sus regiones de influencia, que tienen control y de no dar ningún apoyo adicional a eso, y lo demás me parece terriblemente complicado de poner en juego. Antonio. Sí, estoy de acuerdo con el doctor Melo. Yo creo que ni las FARC ni el gobierno controlan exactamente lo que sucede con el narcotráfico en Colombia, porque se está entendiendo un poco que solo las FARC se financian con el narcotráfico. Y la verdad es que toda la política colombiana se financia con el narcotráfico. Lo hemos visto pues con las docenas de congresistas que están presos por relaciones con el narcotráfico, que financia también el paramilitarismo y financia las BACRIM. Las FARC tampoco son las únicas que controlan las zonas cocaleras, porque el narcotráfico tiene la parte del dinero por una parte, la parte del dinero corruptor, pero por otra parte les da de comer a cientos de miles de familias en Colombia, regiones en donde están las FARC, pero donde no están únicamente las FARC. Así que yo creo que ese problema es mucho más amplio que... Ahí sí es una política de desarrollo económico de esas zonas que de pronto se puede empujar por parte del Estado. Perdón, a mí se me ocurre algo ahí. Lo que dice Antonio es verdad, cientos de miles de familias viven de eso. Yo vi en la serranía del sur de Bolívar que los niñitos de primaria tienen las manitas negras, ¿no? Y ellos tienen que coger la amapola, porque eso es lo que les ponen las manitos negras, y sacar el bulbo, la cosa, y sacar el néctar ese, el látex, y dicen que durante las 2 primeras horas de la mañana tienen que trabajar en eso para poder ir al colegio y pagar en el colegio, si no los padres lo castigan. Todo eso lo conocemos, el impacto social, y esos niños no son guerrilleros, ni son narcotraficantes, no nada. Ellos son unos campesinitos muy pobres de la serranía al sur de Bolívar. Entonces, yo lo que pienso es una cosa, hay que buscar, Colombia se queda siempre en los diagnósticos,
Colombia siempre se queda en encontrar la dificultad de los problemas y ahí quedamos paralizados todos. Yo pienso, supongamos un número cualquiera, que la FARC tuviera hoy 8.000 guerrilleros, por supuesto, 8.000 guerrilleros. Si se llegara a un proyecto con ellos, a un verdadero proceso de paz y se hiciera un plan de erradicación, en que esas cientos de miles de familias que dice Antonio que viven de eso, vivieran de la erradicación, por ejemplo, y que de pronto con un esfuerzo adicional del gobierno, la erradicación les pagara más que lo que les paga el que negocia con la... Sí, lo que vive la gente pobre no gana nada. Ellos se recogen la hoja y no les pagan sino 1 millón de pesos por tonelada. Entonces, yo lo que pienso es que si se hiciera un programa de erradicación serio, no con fumigación ni con nada, sino manual, que emplee gente, que emplee mucha mano de obra y que en lo posible la gran mayoría de los guerrilleros se sumen a ese programa y que sea un programa a 1, 2 o 3 o 4 años, pero medible, mensual, medible cuántas hectáreas hemos arrancado. Yo pienso que sería una buena medida a esas imposibilidades de que como el narcotráfico es tan generalizado, hasta los senadores, hasta los no sé qué. No podemos tirar la toalla para hacer algo. Hay que empezar con algo. Y esto sería un comienzo. Pero fíjate que el efecto inmediato de eso es que se pone tan bueno el negocio, sube tanto el precio de la coca que empiezan a sembrar en 1000 otros sitios. Por lo menos deberían buscarse de verdad otros enfoques al problema. Así no se resuelva. Por lo menos hacer un debate serio y no moralista. Y yo creo que se hay que ligar en la mesa, lo que hay que acordar es realmente acciones específicas, concretas de control y de desarrollo que apoyen estos sectores campesinos, etcétera. No directamente enfrentar el problema de cómo vamos a acabar con el narcotráfico, porque eso es pedir demasiado. Es darle apoyo a los campesinos y unas medidas posibilidades concretas de sobrevivencia distintas a la droga. Bueno, ya se nos está de verdad terminando el tiempo. Yo quisiera hacer una última pregunta. Hay una paradoja en este proceso de La Habana, es que mientras hay grandes apoyos de la comunidad internacional, internamente crecen y aumentan los ataques y los trinos y las críticas encabezadas por los dos expresidentes Uribe y Pastrana. Y la pregunta es, ¿alguna posibilidad de que esto aumente tal que aún si se firma un acuerdo se haga inviable porque ha crecido tanto la oposición al proceso? ¿Yo? El que quiera. Corto porque ya estamos... No, yo lo que creo es que falta más acción. Hay mucho diagnóstico y poca acción. Lo que pienso es, primero que todo, falta más propaganda de parte del gobierno. Con eso incluyo hasta los alcaldes. ¿Por qué la totalidad de la institucionalidad colombiana no está participando del proceso de paz? Como Fuente Ovejuna, todos a una. No en el sentido de irse para La Habana, sino que en el sentido de que los gobernadores y los alcaldes allá, en su tierra, en sus programas de televisión que tienen y de radio que tienen, y recorran los pueblos informándole a la gente de qué se trata, previa cartilla, previo libreto que les debe entregar el gobierno. Tomen, esto es lo que ustedes van a hacer. Entonces, lo primero que yo pienso es que falta propaganda de parte del gobierno para que hasta la última vereda reciba de su alcalde una información del proceso. Perdón y termino, Vera. Y lo segundo que yo digo es que falta decirle a la opinión qué es lo que no vamos a negociar. Ahí veo la parte verdaderamente débil del proceso porque estamos en manos de los antiprocesos. Están diciendo que estamos entregando el el país. antiproceso está diciendo que ya va a andar Iván Márquez paseándose por el Senado de la República. Llegando a Harley Davidson. Me contaba una persona que estuvo en estudios en uno de estos foros en las zonas de reserva campesina que la gente misma no sabe muy bien qué pasa con ese proceso, incluso en zonas que son de supuesta influencia de las FARC. Y yo también creo que falta mucha iniciativa por parte del gobierno, y no del gobierno, del Estado, porque está muy reducido a lo que diga la calle, lo que diga la comisión y lo que diga Santos, y está la voz, pues que es como la mano dura del ministro de Defensa, que hace como un contrapeso todo extraño ahí, pero realmente tendría que haber de verdad una decisión mucho más, no una campaña, pero una cosa mucho más pedagógica, muy de que se sienta que ese proceso es en serio, y es una manera también de presionar, que haya mucha mayor pedagogía, porque si no, obviamente las voces, opuestas siempre ganan mucho espacio. Porque tienen los decibeles más altos, doctor Melo. Yo creo que una cosa fundamental es que el país tenga claro qué es lo que se puede
los límites de la conversación, porque toda la estrategia del uribismo está basada realmente en producir la sensación de que esos límites se pueden desbordar, que se le puede dar un gran poder a las FARC que el país no quiere. Y yo creo que el gobierno está haciendo una negociación relativamente inteligente, clara, pero no ha logrado comunicar eso. El otro punto que yo creo que es importante es que hay que aclimatar dos cosas muy complejas. Una es lo de las amnistías y el problema penal. Esto tiene una aclimatación que no solo es nacional, sino que es además internacional, porque va a ser muy complicado y va a haber una respuesta muy negativa de la comunidad internacional, pero a la larga la comunidad internacional aceptará lo que se acepte en Colombia. Y lo último es que este es un proceso que por estar tan trabado con el mundo electoral, con las cercanías de las elecciones, están apostando demasiado en términos de resultado de votos, tanto el gobierno como los opositores de la política de paz. Y esto sí es una carga muy dura para el proceso, porque así como las FARC eligieron en cierto modo a Pastrana con el abrazo en el año 88 y eligieron en el 2002 a Uribe haciendo el secuestro de Guechen, es probable que otra vez no se hagan elegir a alguien que no es ni el que ellos quieren ni el que probablemente quiere el país. Antonio. Sí, el problema central me parece a mí que es el silencio del gobierno, efectivamente. El silencio del gobierno y el silencio de la mesa. La mesa está muy bien que hayan decidido que nada está acordado hasta que todo esté acordado, pero entre tanto no sabemos absolutamente nada. Si uno se pone a observar detenidamente, sí puede encontrar cosas, pero ese no es el caso de la mayor parte de los colombianos. Los colombianos únicamente reciben la información final, y esa información final es prácticamente inexistente. No se sabe qué se está discutiendo en La Habana realmente. Es efectivamente hasta dónde se está discutiendo en La Habana. Bueno, creo que la única conclusión que se puede sacar de este programa, donde podríamos hablar horas enteras, es que falta pedagogía, falta información, falta mayor liderazgo del gobierno para informarle a la gente qué se está negociando en La Habana. Con esto nos despedimos, les agradecemos su atención y los invitamos a que nos acompañen el próximo martes a otro programa de Las Claves.